Salud, viajeros del tiempo y oyentes de historias épicas. Nos encontramos de nuevo al pie de los muros de Troya, donde el destino de héroes y dioses se entrelaza en una danza de muerte y gloria. Dejamos atrás un campo de batalla teñido de sangre, donde el valiente Patroclo cayó ante la lanza de Héctor, el príncipe troyano. La sombra de su muerte se cierne sobre los aqueos, un manto de dolor y desesperación que oscurece su otrora brillante esperanza. Ahora, mientras nos adentramos en los cantos 17 y 18, seremos testigos de una lucha encarnizada, una batalla por el honor y la memoria. El cuerpo de Patroclo, yacente en el polvo, se convierte en el centro de una contienda feroz. Aqueos y troyanos se enfrentan con una furia salvaje, cada bando decidido a reclamar el cuerpo del caído. Imaginen el fragor de las armas, el choque de escudos y el grito de los guerreros, todo por un último acto de respeto hacia un amigo perdido. Pero la tragedia no termina ahí. En el canto 18, el eco de la muerte de Patroclo llega a oídos de Aquiles, el más grande de los guerreros aqueos. Su dolor es un torrente incontenible, una tempestad que sacude su alma. La ira, un fuego ancestral, se enciende en su interior, consumiéndolo con un deseo de venganza que hará temblar a los dioses. Y mientras Aquiles se prepara para regresar al campo de batalla, su madre, la diosa Tetis, interviene. Conoce el destino de su hijo, un destino marcado por la gloria y la muerte. Asciende al Olimpo, en busca del dios herrero Hefesto, para rogarle que forje nuevas armas para su hijo. Y así, en el taller divino, nace el escudo de Aquiles, una obra de arte celestial, un símbolo de poder y destino. Homero nos deleita con la descripción de este escudo, relatando un mundo entero plasmado en su superficie, un mundo de paz y guerra, de vida y muerte. Prepárense, pues, para ser testigos de la furia de Aquiles, un héroe consumido por el dolor y la venganza. Sean testigos de la batalla por el cuerpo de Patroclo, un símbolo de amistad y lealtad. Y maravíllense ante el escudo de Aquiles, una obra maestra de la artesanía divina. La Ilíada, en estos cantos, nos muestra la profundidad de la naturaleza humana, donde el amor y el odio, la vida y la muerte, se entrelazan en un tapiz épico de proporciones inmortales. Canto 17. Principalía de Menelao. No dejó de advertir el atrida Menelao, caro a Marte, que Patroclo había sucumbido en la lida maños de los teucros, y, armado de luciente bronce, se abrió camino por los combatientes delanteros y empezó a moverse en torno del cadáver para defenderlo. De la suerte que la vaca primeriza da vueltas alrededor de su becerrillo, mugiendo tiernamente, como no acostumbrada a parir, de la misma manera bullía el rubio Menelao cerca de Patroclo. Y colocándose delante del muerto, enhiesta la lanza y embrazado el escudo, aprestábase a matar a quien se le opusiera. Tampoco Euforbo, el hábil lancero hijo de Panto, se descuidó al ver en el suelo al eximio Patroclo, sino que se detuvo a su vera y dijo a Menelao, caro a Marte: Menelao Atrida, alumno de Júpiter, príncipe de hombres. Retírate, suelta el cadáver y desampara estos sangrientos despojos, pues, en la reñida pelea, ninguno de los troyanos ni de los auxiliares ilustres envasó su lanza a Patroclo antes que yo lo hiciera. Déjame alcanzar inmensa gloria entre los teucros. No sea que, hiriéndote, te quite la dulce vida. Respondióle muy indignado el rubio Menelao: Padre Júpiter, no es bueno que nadie se vanagloríe con tanta soberbia. Ni la pantera, ni el león, ni el dañino jabalí, que tienen gran ánimo en el pecho y están orgullosos de su fuerza, se presentan tan osados como los hábiles lanceros hijos de Panto. Pero el fuerte Hiperenor, domador de caballos, no siguió gozando de su juventud cuando me aguardó, después de injuriarme diciendo que yo era el más cobarde de los guerreros dánaos. Y no creo que haya podido volver con sus pies a la patria, para regocijar a su esposa y a sus venerandos padres. Del mismo modo te quitaré la vida a ti, si osas afrontarme, y te aconsejo que vuelvas a tu ejército y no te pongas delante, pues el necio solo conoce el mal cuando ha llegado. Así habló, sin persuadir a Euforbo, que contestó diciendo: Menelao, alumno de Júpiter, ahora pagarás la muerte de mi hermano, de que tanto te jactas. Dejaste viuda a su mujer en el reciente Tálamo, causaste a nuestros padres llanto y dolor profundo.
Yo conseguiría que aquellos infelices cesaran de llorar, si llevándome tu cabeza y tus armas, las pusieran las manos de Panto y de la divina Frontis. Pero no se diferirá mucho tiempo el combate, ni quedará sin decidir quién haya de ser el vencedor y quién el vencido. Dicho esto, dio un bote en el escudo liso del Atrida, pero no pudo romper el bronce, porque la punta se torció al chocar con el fuerte escudo. Menelao Atrida acometió, a su vez, con la pica, orando al padre Júpiter, y al ir Euforbo a retroceder, se la clavó en la parte inferior de la garganta, empujó el asta con la robusta mano y la punta atravesó el delicado cuello. Euforbo cayó con estrépito, resonaron sus armas y se mancharon de sangre sus cabellos, semejantes a los de las gracias, y los rizos, que llevaba sujetos con anillos de oro y plata. Cual frondoso olivo que plantado por el labrador en un lugar solitario donde abunda el agua, crece hermoso, es mecido por vientos de toda clase y se cubre de blancas flores. Y viniendo de repente el huracán, lo arranca de la tierra y lo tiende en el suelo. Así Menelao Atrida dio muerte a Euforbo, hijo de Panto y hábil lancero, y enseguida comenzó a quitarle la armadura. Como un montaraz león, confiado en su fuerza, coge del rebaño que está paciendo la mejor vaca, le rompe la cerviz con los fuertes dientes, y despedazándola, traga la sangre y las entrañas. Y así los perros como los pastores gritan mucho a su alrededor, pero de lejos, sin atreverse a ir contra la fiera porque el pálido temor los domina. De la misma manera ninguno tuvo ánimo para salir al encuentro del glorioso Menelao. Y el Atrida se habría llevado fácilmente las magníficas armas de Euforbo, si no lo hubiese impedido Febo Apolo. El cual, tomando la figura de Mentes, caudillo de los cicones, suscitó contra aquel a Héctor, igual al veloz Marte, con estas aladas palabras. Héctor, tú corres ahora tras lo que no se puede alcanzar, los corceles del aguerrido Eácida. Difícil es que nadie lo sujete y sea por ellos llevado, fuera de Aquiles, que tiene una madre inmortal. Y en tanto, el belígero Menelao Atrida, que defiende el cadáver de Patroclo, ha muerto a uno de los más esforzados teucros, a Euforbo, hijo de Panto, acabando con el impetuoso valor de este caudillo. El dios, habiendo hablado así, volvió a la batalla. Héctor sintió profundo dolor en las negras entrañas, ojeó las hileras y vio enseguida al Atrida que despojaba de la armadura a Euforbo, y a este tendido en el suelo y vertiendo sangre por la herida. Acto continuo, armado como se hallaba de luciente bronce y dando agudos gritos, abrióse paso por los combatientes delanteros cual si fuese una llama inextinguible encendida por Vulcano. El hijo de Atreo gimió al oír las voces, y a su magnánimo espíritu así dijo: ¡Ay de mí! Si abandono estas magníficas armas y a Patroclo, que por vengarme yace aquí tendido, temo que se irritará cualquier dánao que lo presencie. Y si por vergüenza peleo con Héctor y los teucros, como ellos son muchos y yo estoy solo, quizás me cerquen. Pues Héctor, de tremolante casco, trae aquí a todos los troyanos. Mas ¿por qué el corazón me hace pensar en tales cosas? Cuando, oponiéndose a la divinidad, el hombre lucha con un guerrero protegido por algún dios, pronto le sobreviene grave daño. Así, pues, los dánaos no se irritarán conmigo porque me vean ceder a Héctor, que combate amparado por las deidades. Pero si a mis oídos llegara la voz de Ajax, valiente en la pelea, volvería aquí con él y solo pensaríamos en lidiar, aunque fuese contra un dios, para ver si lográbamos arrastrar el cadáver y entregarlo al pelida Aquiles. Sería esto lo mejor para hacer llevaderos los presentes males. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón, llegaron las huestes de los teucros, capitaneadas por Héctor. Menelao dejó el cadáver y retrocedió, volviéndose de cuando en cuando. Como el melenudo león a quien alejan del establo los canes y los hombres con gritos y venablos, siente que el corazón audaz se le encoge y abandona de mala gana el redil. De la misma suerte apartábase de Patroclo el rubio Menelao, quien, al juntarse con sus amigos, se detuvo, volvió la cara a los teucros y buscó con los ojos al gran Ajax, hijo de Telamón. Pronto le distinguió a la izquierda de la batalla, donde animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear, pues Febo Apolo les había infundido un gran terror. Corrió a encontrarle, y poniéndose a su lado, le dijo estas palabras: Ajax, ven, amigo, apresurémonos a combatir por Patroclo muerto, y quizás podamos llevar a Aquiles el cadáver desnudo, pues las armas las tiene Héctor, de tremolante casco.
Así dijo, y conmovió el corazón del aguerrido Ajax, que atravesó al momento las primeras filas junto con el rubio Menelao. Héctor había despojado a Patroclo de las magníficas armas y se lo llevaba arrastrando, para separarle con el agudo bronce la cabeza de los hombros y entregar el cadáver a los perros de Troya. Pero acercósele Ajax con su escudo como una torre, y Héctor, retrocediendo, llegó al grupo de sus amigos. Saltó al carro y entregó las magníficas armas a los troyanos para que las llevaran a la ciudad, donde habían de proporcionarle inmensa gloria. Ajax cubrió con su gran escudo al hijo de Menetio y se mantuvo firme. Como el león anda en torno de sus cachorros cuando llevándolos por el bosque le salen al encuentro los cazadores, y haciendo gala de su fuerza, baja los párpados y cierra los ojos. De aquel modo corría Ajax alrededor del héroe Patroclo. En la parte opuesta hallábase Menelao, caro a Marte, en cuyo pecho el dolor iba creciendo. Glauco, hijo de Hipóloco, caudillo de los licios, dirigió entonces la torva faz a Héctor, y le increpó con estas palabras. Héctor, el de más hermosa figura, muy falto estás del valor que la guerra exige. Inmerecida es tu buena fama, cuando solamente sabes huir. Piensa cómo en adelante defenderás la ciudad y la ciudadela, solo y sin más auxilio que los hombres nacidos en Ilión. Ninguno de los licios ha de pelear ya con los dánaos en favor de la ciudad, puesto que para nada se agradece el batallar siempre y sin descanso contra el enemigo. ¿Cómo, oh cruel, salvarás en la turba a un obscuro combatiente, si dejas que Sarpedón, huésped y amigo tuyo, llegue a ser presa y botín de los argivos? Mientras estuvo vivo, prestó grandes servicios a la ciudad y a ti mismo, y ahora no te atreves a apartar de su cadáver a los perros. Por esto, si los licios me obedecieren, volveríamos a nuestra patria, y la ruina más espantosa amenazaría a Troya. Mas, si ahora tuvieran los troyanos el valor audaz e intrépido que suelen mostrar los que por la patria sostienen contiendas y luchas con los enemigos, pronto arrastraríamos el cadáver de Patroclo hasta Ilión. Y enseguida que el cuerpo de éste fuera retirado del campo y conducido a la gran ciudad de Príamo, los argivos nos entregarían, para rescatarlo, las hermosas armas de Sarpedón, y también podríamos llevar a Troya el cadáver del héroe. Pues Patroclo fue escudero del argivo más valiente que hay en las naves, como asimismo lo son sus tropas, que combaten cuerpo a cuerpo. Pero tú no osaste esperar al magnánimo Ajax, ni resistir su mirada en la lucha, ni pugnar con él, porque te aventaja en fortaleza. Mirándole con torva faz, respondió Héctor, de tremolante casco: Glauco, ¿por qué, siendo cual eres, hablas con tanta soberbia? ¡Oh dioses! Te tenía por el hombre de más seso de cuantos viven en la fértil Licia, y ahora he de reprenderte por lo que pensaste y dijiste al asegurar que no puedo sostener la acometida del ingente Ajax. Nunca me espantó la batalla, ni el ruido de los caballos, pero siempre el pensamiento de Júpiter, que lleva la égida, es más eficaz que el de los hombres, y el dios pone en fuga al varón esforzado y le quita fácilmente la victoria, aunque él mismo le haya incitado a combatir. Mas, ea, ven acá, amigo, ponte a mi lado, contempla mis hechos, y verás si seré cobarde en la batalla, aunque dure todo el día, o si haré que alguno de los dánaos, no embargante su ardimiento y valor, cese de defender el cadáver de Patroclo. Cuando así hubo hablado, exhortó a los teucros, dando grandes voces: Troyanos, licios, dárdanos que cuerpo a cuerpo peleáis. Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor, mientras visto las armas hermosas del eximio Aquiles, de que despojé al fuerte Patroclo después de matarle. Dichas estas palabras, Héctor, de tremolante casco, salió de la funesta lid, y corriendo con ligera planta, alcanzó pronto y no muy lejos a sus amigos que llevaban hacia la ciudad las magníficas armas del hijo de Peleo. Allí, fuera del luctuoso combate, se detuvo y cambió de armadura. Entregó la propia a los belicosos troyanos, para que la dejaran en la sacra Ilión. Y vistió las armas divinas de Aquiles, que los dioses dieran a Peleo, y éste, ya anciano, cedió a su hijo, quien no había de usarlas tanto tiempo que, llevándolas, llegara a la vejez. Cuando Júpiter, que amontona las nubes, vio que Héctor vestía las armas del divino Pelida, moviendo la cabeza, habló consigo mismo y dijo: Amísero, no piensas en la muerte, que ya se halla cerca de ti, y vistes las armas divinas de un hombre valentísimo a quien todos temen. Has muerto a su amigo, tan bueno como fuerte, y le has quitado ignominiosamente la armadura de la cabeza y de los hombros.
más todavía dejaré que alcances una gran victoria como compensación de que Andrómaca no recibirá de tus manos, volviendo tú del combate, las magníficas armas del hijo de Peleo. Dijo el Saturnio, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. La armadura de Aquiles le vino bien a Héctor. Apoderóse de este un terrible furor bélico, y sus miembros se vigorizaron y fortalecieron, y el héroe, dando recias voces, enderezó sus pasos a los aliados ilustres y se les presentó con las resplandecientes armas del magnánimo Pelida. Acercóse a cada uno de sus capitanes para animarlos, a Mestles, Glauco, Medonte, Tersíloco, Asteropeo, Disenor, Hipotoo, Forcis, Cromio y el augur Énomo, y los instigó con estas aladas palabras. Oíd, tribus innúmeras de aliados que habitáis alrededor de Troya. No ha sido por el deseo ni por la necesidad de reunir una muchedumbre por lo que os he traído de vuestras ciudades, sino para que defendáis animosamente de los belicosos aqueos a las esposas y a los tiernos infantes de los troyanos. Con esta idea abrumo a mi pueblo y le exijo dones y víveres para excitar vuestro valor. Ahora cada uno haga frente y embista al enemigo, ya muera, ya se salve, que tales son los lances de la guerra. Al que arrastre el cadáver de Patroclo hasta las filas de los troyanos, domadores de caballos, y haga ceder a Ayax, le daré la mitad de los despojos, reservándome la otra mitad, y su gloria será tan grande como la mía. Así habló. Todos arremetieron con las picas levantadas y cargaron sobre los dánaos, pues tenían grandes esperanzas de arrancar el cuerpo de Patroclo de las manos de Ayax Telamonio. Insensatos. Sobre el mismo cadáver, Ayax hizo perecer a muchos de ellos. Y este héroe dijo entonces a Menelao, valiente en la pelea: Oh amigo, oh Menelao, alumno de Júpiter, ya no espero que salgamos con vida de esta batalla. Ni temo tanto por el cadáver de Patroclo, que pronto saciará en Troya a los perros y aves de rapiña, cuanto por tu cabeza y por la mía. Pues el nublado de la guerra, Héctor, todo lo cubre, y a nosotros nos espera una muerte cruel. Ea, llama a los más valientes dánaos, por si alguno te oye. Así se expresó. Menelao, valiente en la pelea, no fue desobediente, y alzando recio la voz, dijo a los dánaos: Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, los que bebéis en la tienda de los atridas Agamenón y Menelao el vino que el pueblo paga, mandáis las tropas y os viene de Júpiter el honor y la gloria. Me es difícil ver a cada uno de los caudillos. Tan grande es el combate que aquí se ha empeñado. Pero acercaos vosotros, indignándoos en vuestro corazón de que Patroclo llegue a ser juguete de los perros troyanos. Tales fueron sus palabras. Oyóle enseguida el veloz Ayax de Oileo, y acudió antes que nadie, corriendo a través del campo. Siguiéronle Idomeneo y su escudero Meriones, igual al homicida Marte. ¿Y quién podría retener en la memoria y decir los nombres de cuantos aqueos fueron llegando para reanimar la pelea? Los teucros acometieron apiñados, con Héctor a su frente. Como en la desembocadura de un río que las celestiales lluvias alimentan, las ingentes olas chocan bramando contra la corriente del mismo, refluyen al mar y las altas orillas resuenan en torno. Con una gritería tan grande marchaban los teucros. Mientras tanto, los aqueos permanecían firmes alrededor del cadáver del hijo de Menetio, conservando el mismo ánimo y defendiéndose con los escudos de bronce. Y Júpiter rodeó de espesa niebla sus relucientes cascos, porque nunca había aborrecido al hijo de Menetio mientras vivió y fue servidor de Aquiles, y entonces veía con desagrado que el cadáver pudiera llegar a ser juguete de los perros troyanos. Por esto el dios incitaba a los compañeros a que lo defendieran. En un principio, los teucros rechazaron a los aqueos, de ojos vivos, y estos, desamparando al muerto, huyeron espantados. Y si bien los altivos teucros no consiguieron matar con sus lanzas a ningún aquivo, como deseaban, empezaron a arrastrar el cadáver. Poco tiempo debían los aqueos permanecer alejados de este, pues los hizo volver Ayax, el cual, así por su figura, como por sus obras, era el mejor de los dánaos, después del eximio Pelida. Atravesó el héroe las primeras filas, y parecido por su braveza al jabalí que en el monte dispersa fácilmente, dando vueltas por los matorrales, a los perros y a los florecientes mancebos. De la misma manera el esclarecido Ayax, hijo del ilustre Telamón,
acometió y dispersó las falanges de troyanos que se agitaban en torno de Patroclo con el decidido propósito de llevarlo a la ciudad y alcanzar gloria. Hipotoo, hijo preclaro del Pelasgo Leto, había atado una correa a un tobillo de Patroclo, alrededor de los tendones, y arrastraba el cadáver por el pie, a través del reñido combate, para congraciarse con Héctor y los teucros. Pronto le ocurrió una desgracia, de que nadie, por más que lo deseara, pudo librarle. Pues el hijo de Telamón, acometiéndole por entre la turba, le hirió de cerca a través del casco de broncíneas carrilleras. El casco, guarnecido de un penacho de crines de caballo, se quebró al recibir el golpe de la gran lanza manejada por la robusta mano. El cerebro fluyó sanguinolento por la herida, a lo largo del asta. El guerrero perdió las fuerzas, dejó escapar de sus manos al suelo el pie del longánimo Patroclo, y cayó de pechos, junto al cadáver, lejos de la fértil Larisa. Y así no pudo pagar a sus progenitores la crianza, ni fue larga su vida, porque sucumbió vencido por la lanza del magnánimo Ayax. Héctor arrojó, a su vez, la reluciente lanza, pero Ayax, al notarlo, hurtó el cuerpo, y la broncínea arma alcanzó a Esquedio, hijo del magnánimo Ifites y el más valiente de los focenses, que tenía su casa en la célebre Pánope y reinaba sobre muchos hombres. Clavóse la punta debajo de la clavícula, y atravesándola, salió por el hombro. El guerrero cayó con estrépito, y sus armas resonaron. Ayax hirió en medio del vientre al aguerrido Forcis, hijo de Fénope, que defendía el cadáver de Hipotoo, y el bronce rompió la cavidad de la coraza y desgarró las entrañas. El teucro, caído en el polvo, cogió el suelo con las manos. Arredráronse los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor, y los argivos dieron grandes voces, retiraron los cadáveres de Forcis y de Hipotoo, y quitaron de sus hombros las respectivas armaduras. Entonces los teucros hubieran vuelto a entrar en Ilión, acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía. Y los aqueos hubiesen alcanzado gloria, contra la voluntad de Júpiter, por su fortaleza y su valor. Pero Apolo instigó a Eneas, tomando la figura del heraldo Perifante Epítida, que había envejecido ejerciendo de pregonero en la casa del padre del héroe y sabía dar saludables consejos. Así transfigurado, habló Apolo, hijo de Júpiter, diciendo: Eneas, ¿de qué modo podríais salvar la excelsa Ilión, hasta si un dios se opusiera? Como he visto hacerlo a otros varones que confiaban en su fuerza y vigor, en su bravura y en la muchedumbre de tropas formadas por un pueblo intrépido. Mas al presente, Júpiter desea que la victoria quede por vosotros y no por los dánaos, y vosotros huís temblando y renunciáis a combatir. De tal suerte habló. Eneas, como viera delante de sí al flechador Apolo, reconocióle, y a grandes voces dijo a Héctor: Héctor y demás caudillos de los troyanos y sus aliados, es una vergüenza que entremos en Ilión, acosados por los belicosos aqueos y vencidos por nuestra cobardía. Una deidad ha venido a decirme que Júpiter, el árbitro supremo, será aún nuestro auxiliar en la batalla. Marchemos, pues, en derechura a los dánaos, para que no se lleven tranquilamente a las naves el cadáver de Patroclo. Así habló, y saltando mucho más allá de los combatientes delanteros, se detuvo. Los teucros volvieron la cara y afrontaron a los aquivos. Entonces Eneas dio una lanzada a Leócrito, hijo de Arisbante y compañero valiente de Licomedes. Al verle derribado en tierra, compadecióse Licomedes, caro a Marte. Y parándose muy cerca del enemigo, arrojó la reluciente lanza, hirió debajo del diafragma a Pisaón Hipásida, pastor de hombres, y le dejó sin vigor las rodillas. Este guerrero procedía de la fértil Peonia, y era, después de Asteropeo, el que más descollaba en el combate. Vióle caer el belígero Asteropeo, y apiadándose, corrió hacia él, dispuesto a pelear con los dánaos. Mas no le fue posible, pues cuantos rodeaban por todas partes a Patroclo, se cubrían con los escudos y calaban las lanzas. Ayax recorría las filas y daba muchas órdenes. Mandaba que ninguno retrocediese, abandonando el cadáver, ni combatiendo se adelantara a los demás aqueos, sino que todos circundaran al muerto y pelearan de cerca. Así se lo encargaba el ingente Ayax. La tierra estaba regada de purpúrea sangre y morían, unos en pos de otros, muchos troyanos, poderosos auxiliares y dánaos. Pues estos últimos no peleaban sin derramar sangre, aunque perecían en mucho menor número porque cuidaban siempre de defenderse recíprocamente en medio de la turba,
para evitar la cruel muerte. Así combatían, con el ardor del fuego. No hubieras dicho que aún subsistiesen el sol y luna, pues hallábanse cubiertos por la niebla todos los guerreros ilustres que pugnaban alrededor del cadáver de Patroclo. Los restantes teucros y aqueos, de hermosas grebas, libres de la obscuridad, lidiaban bajo el cielo sereno. Los vivos rayos del sol herían el campo, sin que apareciera ninguna nube sobre la tierra ni en las montañas, y ellos batallaban y descansaban alternativamente, hallándose a gran distancia unos de otros y procurando librarse de los tiros que les dirigían los contrarios. Y en tanto, los del centro padecían muchos males a causa de la niebla y del combate, y los más valientes estaban dañados por el cruel bronce. Dos varones insignes, Trasimedes y Antíloco, ignoraban aún que el eximio Patroclo hubiese muerto y creían que luchaba con los teucros en la primera fila. Ambos, aunque se daban cuenta de que sus compañeros eran muertos o derrotados, peleaban separadamente de los demás, que así se lo ordenara Néstor, cuando desde las negras naves los envió a la batalla. Todo el día sostuvieron la gran contienda y el cruel combate. Cansados y sudosos tenían los pies, las piernas y las rodillas, y manchados de polvo los ojos y las manos, cuantos peleaban en torno del valiente servidor de Leácida, de pies ligeros. Como un hombre da a los obreros, para que la estiren, una piel grande de toro cubierta de grasa, y ellos, cogiéndola, se distribuyen a su alrededor, y tirando todo sale la humedad, penetra la grasa y la piel queda perfectamente extendida por todos lados. De la misma manera, tiraban aquellos del cadáver acá y allá, en un reducido espacio, y tenían grandes esperanzas de arrastrarlo los teucros hacia Ilión, y los aqueos a las cóncavas naves. Un tumulto feral se producía alrededor del muerto, y ni Marte, que enardece a los guerreros, ni Minerva por airada que estuviera, habrían hallado nada que reprocharle, si lo hubiesen presenciado. Tan funesto combate de hombres y caballos, suscitó Júpiter aquel día sobre el cadáver de Patroclo. El divino Aquiles ignoraba aún la muerte del héroe, porque la pelea se había empeñado lejos de las veleras naves, al pie del muro de Troya. No se figuraba que hubiese muerto, sino que después de acercarse a las puertas volvería vivo, porque tampoco esperaba que llegara a tomar la ciudad, ni solo, ni con él mismo. Así se lo había oído muchas veces a su madre cuando, hablándole separadamente de los demás, le revelaba el pensamiento del gran Júpiter. Pero entonces la diosa no le anunció la gran desgracia que acababa de ocurrir, la muerte del compañero a quien más amaba. Los combatientes, blandiendo afiladas lanzas, se acometían continuamente alrededor del cadáver, y unos a otros se mataban. Y hubo quien entre los aqueos, de broncíneas lorigas, habló de esta manera: «Oh amigos, ¿no sería para nosotros una acción gloriosa, la de volver a las cóncavas naves? Antes la negra tierra se nos trague a todos, que preferible fuera, si hemos de permitir a los troyanos, domadores de caballos, que arrastren el cadáver a la ciudad y alcancen gloria». Y a su vez alguno de los magnánimos teucros así decía: «Oh amigos, aunque el destino haya dispuesto que sucumbamos todos junto a ese hombre, nadie abandone la batalla». Con tales palabras excitaban el valor de sus compañeros. Seguía el combate, y el férreo estrépito llegaba al cielo de bronce, a través del infecundo éter. Los corceles de Aquiles lloraban, fuera del campo de la batalla, desde que supieron que su auriga había sido postrado en el polvo por Héctor, matador de hombres. Por más que Automedonte, hijo valiente de Diores, los aguijaba con el flexible látigo y les dirigía palabras, ya suaves, ya amenazadoras. Ni querían volver atrás, a las naves y al vasto Helesponto, ni encaminarse hacia los aqueos que estaban peleando. Como la columna se mantiene firme sobre el túmulo de un varón difunto o de una matrona, tan inmóviles permanecían aquellos con el magnífico carro. Inclinaban la cabeza al suelo, de sus párpados se desprendían ardientes lágrimas con que lloraban la pérdida de la auriga, y las lozanas crines estaban manchadas y caídas a ambos lados del yugo. Al verlos llorar, el Saturnio se compadeció de ellos, movió la cabeza, y hablando consigo mismo, dijo: «¡Ah, infelices! ¿Por qué os entregamos al rey Peleo, a un mortal, estando vosotros exentos de la vejez y de la muerte? ¿Acaso para que tuvieseis penas entre los míseros mortales? Porque no hay un ser más desgraciado que el hombre, entre cuantos respiran y se mueven sobre la tierra. Héctor Priámida no será llevado por vosotros en el hermoso carro,
no lo permitiré. ¿Por ventura no es bastante que se haya apoderado de las armas y se gloríe de esta manera? Daré fuerza a vuestras rodillas y a vuestro espíritu, para que llevéis salvo a Automedonte desde la batalla a las cóncavas naves, y concederé gloria a los teucros, los cuales seguirán matando hasta que lleguen a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y la sagrada obscuridad sobrevenga. Tal dijo, e infundió gran vigor a los caballos. Sacudieron estos el polvo de las crines y arrastraron velozmente el ligero carro hacia los teucros y los aqueos. Automedonte, aunque afligido por la suerte de su compañero, quería combatir desde el carro, y con los corceles se echaba sobre los enemigos como el buitre sobre los ánsares. Y con la misma facilidad huía del tumulto de los teucros, que arremetía a la gran turba de ellos para seguirles el alcance. Pero no mataba hombres cuando se lanzaba a perseguir, porque, estando solo en la silla, no le era posible acometer con la lanza y sujetar al mismo tiempo los veloces caballos. Viole al fin su compañero Alcimedonte, hijo de Laerce Semónida, y poniéndose detrás del carro, dijo a Automedonte: «Automedonte, ¿qué Dios te ha sugerido tan inútil propósito dentro del pecho y te ha privado de tu buen juicio? ¿Por qué, estando solo, combates con los teucros en la primera fila? Tu compañero recibió la muerte, y Héctor se vanagloría de cubrir sus hombros con las armas del Eácida». Respondióle Automedonte, hijo de Diores: «Alcimedonte, ¿cuál otro aqueo podría sujetar o aguijar estos caballos inmortales mejor que tú, si no fuera Patroclo, consejero igual a los dioses, mientras estuvo vivo? Pero ya la muerte y el destino le alcanzaron. Recoge el látigo y las lustrosas riendas, y yo bajaré del carro para combatir». Así habló. Alcimedonte, subiendo enseguida al veloz carro, tomó el látigo y las riendas, y Automedonte saltó a tierra. Advirtiólo el esclarecido Héctor, y al momento dijo a Eneas, que a su vera estaba: «Eneas, consejero de los teucros, de broncíneas lorigas. Advierto que los corceles del Eácida, ligero de pies, aparecen nuevamente en la lid guiados por aurigas débiles. Y creo que me apoderaría de los mismos, si tú quisieras ayudarme, pues arremetiendo nosotros a los aurigas, estos no se atreverán a resistir ni a pelear frente a frente». Dijo, y el valeroso hijo de Anquises no dejó de obedecerle. Ambos pasaron adelante, protegiendo sus hombros con sólidos escudos de pieles secas de buey, cubiertas con gruesa capa de bronce. Siguieronle Escromio y el deiforme Areto, que tenían grandes esperanzas de matar a los aurigas y llevarse los corceles de erguido cuello. Insensatos. No sin derramar sangre habían de escapar de Automedonte. Este, orando al padre Júpiter, llenó de fuerza y vigor las negras entrañas, y enseguida dijo a Alcimedonte, su fiel compañero: «Alcimedonte, no tengas los caballos lejos de mí, sino tan cerca, que sienta su resuello sobre mi espalda. Creo que Héctor Priámida no calmará su ardor hasta que suba al carro de Aquiles y gobierne los corceles de hermosas crines, después de darnos muerte a nosotros y desbaratar las filas de los guerreros argivos. O él mismo sucumba, peleando con los combatientes delanteros». Cuando esto hubo dicho, llamó a los dos Ayaces y a Menelao: «Ayaces, caudillos de los argivos. Menelao, dejad a los más fuertes el cuidado de rodear al muerto y defenderle, rechazando las haces enemigas. Y venid a librarnos del día cruel a nosotros que aún vivimos, pues se dirigen a esta parte, corriendo a través del luctuoso combate, Héctor y Eneas, que son los más valientes de los teucros. En la mano de los dioses está lo que haya de ocurrir. Yo arrojaré mi lanza, y Júpiter se cuidará del resto». Dijo, y blandiendo la ingente lanza, acertó a dar en el escudo liso de Areto, que no logró detener a aquella, atravesólo la punta de bronce, y rasgando el cinturón se clavó en el empeine del guerrero. Como un joven hiere con afilada segura un buey montaraz por detrás de las astas, le corta el nervio y el animal da un salto y cae. De esta manera el teucro saltó y cayó boca arriba, y la lanza aguda, vibrando aún en sus entrañas, dejóle sin vigor los miembros. Héctor arrojó la reluciente lanza contra Automedonte. Pero éste, como la viera venir, evitó el golpe inclinándose hacia adelante. La fornida lanza se clavó en el suelo detrás de él, y el regatón temblaba, pero pronto la impetuosa arma perdió su fuerza.
y se atacaran de cerca con las espadas, si no les hubiesen obligado a separarse los dos ayaces, los cuales, enardecidos, abriéronse paso por la turba y acudieron a las voces de su amigo. Temieron los Héctor, Eneas y el deiforme Cromio, y, retrocediendo, dejaron a Areto, que yacía en el suelo con el corazón traspasado. Automedonte, igual al veloz Marte, despojóle de las armas, y gloriándose, pronunció estas palabras: «El pesar de mi corazón por la muerte del hijo de Menetio se ha aliviado un poco, aunque le es inferior el varón a quien he dado muerte». Esto dicho, tomó y puso en el carro los sangrientos despojos, y enseguida subió al mismo, con los pies y las manos ensangrentados como el león que ha devorado un toro. De nuevo se trabó una pelea encarnizada, funesta, luctuosa, en torno de Patroclo. Excitó la lid Minerva, que vino del cielo, enviada a socorrer a los dánaos por el longividente Jove, cuya mente había cambiado. De la suerte que Júpiter tiende en el cielo el purpúreo arco iris, como señal de una guerra o de un invierno tan frío que obliga a suspender las labores del campo y entristece a los rebaños. De este modo la diosa, envuelta en purpúrea nube, penetró por las tropas aqueas y animó a cada guerrero. Primero enderezó sus pasos hacia el fuerte Menelao, hijo de Atreo, que se hallaba cerca, y tomando la figura y voz infatigable de Fénix, le exhortó diciendo: «Sería para ti, oh Menelao, motivo de vergüenza y de oprobio que los veloces perros despedazaran bajo el muro de Troya el cadáver de quien fue compañero fiel del ilustre Aquiles. Combate denodadamente y anima a todo el ejército». Respondióle Menelao, valiente en la pelea: «Padre Fénix, anciano respetable, ojalá Minerva me infundiese vigor y me librase del ímpetu de los tiros. Yo quisiera ponerme al lado de Patroclo y defenderle, porque su muerte conmovió mucho mi corazón, pero Héctor tiene la terrible fuerza de una llama, y no cesa de matar con el bronce, protegido por Júpiter, que le da gloria». Así se expresó. Minerva, la diosa de los brillantes ojos, holgándose de que aquel la invocara la primera entre todas las deidades, le vigorizó los hombros y las rodillas, e infundió en su pecho la audacia de la mosca, la cual, aunque sea ahuyentada repetidas veces, vuelve a picar porque la sangre humana le es agradable. De una audacia semejante llenó la diosa las negras entrañas del héroe. Encaminóse Menelao hacia el cadáver de Patroclo y despidió la reluciente lanza. Hallábase entre los teucros Podés, hijo de Eetión, rico y valiente, a quien Héctor honraba mucho en la ciudad porque era su compañero querido en los festines. A este, que ya emprendía la fuga, Menelao atravesólo con la broncínea lanza que se clavó en el ceñidor, y el teucro cayó con estrépito. Al punto, Menelao Atrida arrastró el cadáver desde los teucros a donde se hallaban sus amigos. Apolo incitó a Héctor, poniéndose a su lado después de tomar la figura de Fénope Asíada. Este tenía la casa en Abido, y era para el héroe el más querido de sus huéspedes. Así transfigurado, dijo el flechador Apolo: «Héctor, ¿cuál otro aqueo te temerá, cuando huyes temeroso ante Menelao? Que siempre fue guerrero débil y ahora él solo ha levantado y se lleva fuera del alcance de los teucros el cadáver de tu fiel amigo a quien mató, del que peleaba con denuedo entre los combatientes delanteros, de Podés, hijo de Eetión». Tales fueron sus palabras, y negra nube de pesar envolvió a Héctor, que enseguida atravesó las primeras filas, cubierto de reluciente bronce. Entonces el Saturnio tomó la esplendorosa égida floqueada, cubrió de nubes el ida, relampagueó y tronó fuertemente, agitó la égida, y dio la victoria a los teucros, poniendo en fuga a los aqueos. El primero que huyó fue Penéleo, el beocio, por haber recibido, vuelto siempre de cara a los teucros, una herida leve en el hombro. Polidamante, acercándose a él, le arrojó la lanza, que desgarró la piel y llegó hasta el hueso. Héctor, a su vez, hirió en la muñeca y dejó fuera de combate a Leito, hijo del magnánimo Alectrión, el cual huyó espantado y mirando en torno suyo, porque ya no esperaba que con la lanza en la mano pudiese combatir con los teucros. Contra Héctor, que perseguía a Leito, arrojó Idomeneo su lanza y le dio un bote en el peto de la coraza, junto a la tetilla, pero rompióse aquella en la unión del asta con el hierro, y los teucros gritaron. Héctor despidió su lanza contra Idomeneo de Eucálida, que iba en un carro, y por poco no acertó a herirle, pero el bronce se clavó en Cérano, escudero y auriga de Meriones, a quien acompañaba desde que partieron de la bien construida Licto. Idomeneo salió aquel día de las corvas naves al campo, como infante,
y hubiera proporcionado a los teucros un gran triunfo, si no hubiese llegado Cérano guiando los veloces corceles. Este fue su salvador, porque le libró del día cruel al perder la vida a manos de Héctor, matador de hombres. A Cérano, pues, hirióle Héctor debajo de la quijada y de la oreja, la punta de la lanza hizo saltar los dientes y atravesó la lengua. El guerrero cayó del carro, y dejó que las riendas vinieran al suelo. Meriones, inclinándose, recogiólas, y dijo a Idomeneo: aguija con el látigo los caballos hasta que llegues a las veleras naves, pues ya tú mismo conoces que no serán los aqueos quienes alcancen la victoria. Así habló, e Idomeneo fustigó los corceles de hermosas crines, guiándolos hacia las cóncavas naves, porque el temor había entrado en su corazón. No les pasó inadvertido al magnánimo Ayax y a Menelao que Júpiter otorgaba a los teucros la inconstante victoria. Y el gran Ayax Telamonio fue el primero en decir: «Oh dioses, ya hasta el más simple conocería que el padre Jove favorece a los teucros. Los tiros de todos ellos, sea cobarde o valiente el que dispara, no yerran el blanco, porque Júpiter los encamina, mientras que los nuestros caen al suelo sin dañar a nadie. Ea, pensemos cómo nos será más fácil sacar el cadáver y volvernos, para regocijar a nuestros amigos, los cuales deben de afligirse mirando hacia acá, y sin duda piensan que ya no podemos resistir la fuerza y las invictas manos de Héctor, matador de hombres, y pronto tendremos que refugiarnos en las negras naves. Ojalá algún amigo avisara al Pelida, pues no creo que sepa la infausta nueva de que ha muerto su compañero amado. Pero no puedo distinguir entre los aquivos a nadie capaz de hacerlo, cubiertos como están por densa niebla hombres y caballos. Padre Júpiter, libra de la espesa niebla a los aqueos, serena el cielo, concede que nuestros ojos vean, y destrúyenos en la luz, ya que así te pléis». Tal dijo, y el padre, compadecido de verle derramar lágrimas, disipó en el acto la obscuridad y apartó la niebla. Brilló el sol y toda la batalla quedó alumbrada. Y entonces dijo Ayax a Menelao, valiente en la pelea: «Mira ahora, Menelao, alumno de Jove, si ves a Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, vivo aún, y envíale para que vaya corriendo a decir al aguerrido Aquiles que ha muerto su compañero más amado». Tales fueron sus palabras, y Menelao, valiente en la pelea, obedeció y se fue. Como se aleja del establo un león, después de irritar a los canes y a los hombres que, vigilando toda la noche, no le han dejado comer los pingüis bueyes. El animal, ávido de carne, acometía, pero nada consiguió porque audaces manos le arrojaron muchos venablos y teas encendidas que le hicieron temer, aunque estaba enfierecido. Y al despuntar la aurora, se va con el corazón afligido. De tan mala gana, Menelao, valiente en la pelea, se apartaba de Patroclo, porque sentía gran temor de que los aqueos, vencidos por el fuerte miedo, lo dejaran y fuera presa de los enemigos. Y se lo recomendó mucho a Meriones y a los ayaces diciéndoles: «Ayaces, caudillos de los argivos, Meriones, acordaos ahora de la mansedumbre del mísero Patroclo, el cual supo ser amable con todos mientras gozó de vida. Pero ya la muerte y el destino le alcanzaron». Dicho esto, el rubio Menelao partió volviendo los ojos por todas partes como el águila, el ave, según dicen, de vista más perspicaz entre cuantas vuelan por el cielo. A la cual, aun estando las alturas, no le pasa inadvertida una liebre de pies ligeros echada debajo de un arbusto frondoso, y se abalanza a ella y en un instante la coge y le quita la vida. Del mismo modo, oh Menelao, alumno de Jove, tus brillantes ojos dirigíanse a todos lados, por la turba numerosa de los compañeros, para ver si podrías hallar vivo al hijo de Néstor. Pronto le distinguió a la izquierda del combate, donde animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear. Y deteniéndose a su lado, hablóle así el rubio Menelao: «Ea, ven aquí, Antíloco, alumno de Jove, y sabrás una infausta nueva que ojalá no debiera darte. Creo que tú mismo conocerás, con solo tender la vista, que un dios nos manda la derrota a los dánaos y que la victoria se decide por los teucros. Ha muerto el más valiente aqueo, Patroclo, y los dánaos le echan muy de menos. Corre hacia las naves aqueas y anuncialo a Aquiles, por sí, dándose prisa en venir, puede llevar a su bajel el cadáver desnudo, pues las armas las tiene Héctor, el de tremolante casco». Así dijo. Estremecióse Antíloco al oírle, estuvo un buen rato sin poder hablar,
llenaronse de lágrimas sus ojos y la voz sonora se le cortó. Mas no por esto descuidó de cumplir la orden de Menelao. Entregó las armas a Laódoco, el eximio compañero que a su lado regía los solípedos caballos, echó a correr, y salió del combate, llorando, para dar al pelida Aquiles la triste noticia. No quisiste, oh Menelao, alumno de Jove, quedarte allí para socorrer a los fatigados compañeros de Antíloco, aunque los pilios echaban muy de menos a su jefe. Menelao les envió el divino Trasimedes, y volviendo a la carrera hacia el cadáver de Patroclo, se detuvo junto a los ayaces, y les dijo: Ya he enviado a aquel a las veleras naves, para que se presente a Aquiles, el de los pies ligeros, pero no creo que Aquiles venga enseguida, por más airado que esté con el divino Héctor, porque sin armas no podrá combatir con los troyanos. Pensemos nosotros mismos cómo nos será más fácil sacar el cadáver y librarnos, en la lucha con los teucros, de la muerte y el destino. Respondióle el gran Ayax Telamonio: Oportuno es cuanto dijiste, ínclito Menelao. Tú y Meriones introducíos prontamente, levantad el cadáver y sacadlo de la lid. Y nosotros dos, que tenemos igual ánimo, llevamos el mismo nombre y siempre hemos sostenido juntos el vivo combate, os seguiremos peleando a vuestra espalda con los teucros y el divino Héctor. Así dijo. Aquellos cogieron al muerto y alzáronlo muy alto, y gritó el ejército teucro al ver que los aqueos levantaban el cadáver. Arremetieron los teucros como los perros que, adelantándose a los jóvenes cazadores, persiguen al jabalí herido, así como estos corren detrás del jabalí y anhelan despedazarle, pero cuando el animal, fiado en su fuerza, se vuelve, retroceden y espantados se dispersan. Del mismo modo, los teucros seguían en tropel y herían a los aqueos con las espadas y lanzas de doble filo, pero cuando los ayaces volvieron la cara y se detuvieron, a todos se les mudó el color del semblante y ninguno osó adelantarse para disputarles el cadáver. De tal manera ambos caudillos llevaban presurosos el cadáver desde la liza hacia las cóncavas naves. Tras ello suscitóse feral combate, como el fuego que prende en una ciudad, se levanta de pronto y resplandece, y las casas se arruinan entre grandes llamas que el viento, enfurecido, mueve. De igual suerte, un horrísono tumulto de caballos y guerreros acompañaba a los que se iban retirando. Así como unos mulos vigorosos sacan del monte y arrastran por áspero camino una viga o un gran tronco destinado a mástil de navío, y apresuran el paso, pero su ánimo está abatido por el cansancio y el sudor. De la misma manera, ambos caudillos transportaban animosamente el cadáver. Detrás de ellos, los ayaces contenían a los teucros como el valladar selvoso extendido por gran parte de la llanura refrena las corrientes perjudiciales de los ríos de curso arrebatado, les hace torcer el camino y les señala el cauce por donde todos han de correr. Y jamás los ríos pueden romperlo con la fuerza de sus aguas. De semejante modo, los ayaces apartaban a los teucros que seguían peleando, especialmente Eneas, hijo de Anquises, y el preclaro Héctor. Como vuela una bandada de estorninos o grajos, dando horribles chillidos, cuando ven al gavilán que trae la muerte a los pajarillos. Así entonces los aqueos, perseguidos por Eneas y Héctor, corrían chillando horriblemente y se olvidaban de combatir. Muchas armas hermosas de los dánaos fugitivos cayeron en el foso o en sus orillas, y la batalla continuaba sin intermisión alguna. Canto 18. Fabricación de las armas. Mientras los teucros y los aqueos combatían con el ardor de abrasadora llama, Antíloco, mensajero de veloces pies, fue en busca de Aquiles. Hallóle junto a las naves, de altas popas, y ya el héroe presentía lo ocurrido, pues, gimiendo, a su magnánimo espíritu así le hablaba. ¡Ay de mí! ¿Por qué los aqueos, de larga cabellera, vuelven a ser derrotados, y corren aturdidos por la llanura con dirección a las naves? Temo que los dioses me hayan causado la desgracia cruel para mi corazón, que me anunció mi madre diciendo que el más valiente de los mirmidones dejaría de ver la luz del sol, amaños de los teucros, antes de que yo falleciera. Sin duda ha muerto el esforzado hijo de Menetio. Infeliz. Yo le mandé que tan pronto como apartase el fuego enemigo, regresara a los bajeles y no quisiera pelear valerosamente con Héctor. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón, llegó el hijo del ilustre Néstor, y derramando ardientes lágrimas, dióle la triste noticia. ¡Ay de mí, hijo del aguerrido Peleo! Sabrás una infausta nueva,
una cosa que no hubiera de haber ocurrido. Patroclo yace en el suelo, y teucros y aqueos combaten en torno del cadáver desnudo, pues Héctor, el de tremolante casco, tiene la armadura. Así dijo, y negra nube de pesar envolvió a Aquiles. El héroe cogió ceniza con ambas manos y derramándola sobre su cabeza, afeó el gracioso rostro y manchó la divina túnica. Después se tendió en el polvo, ocupando un gran espacio, y con las manos se arrancaba los cabellos. Las esclavas que Aquiles y Patroclo cautivaran salieron afligidas, y dando agudos gritos, rodearon a Aquiles. Todas se golpeaban el pecho y sentían desfallecer sus miembros. Antíloco también se lamentaba, vertía lágrimas y tenía de las manos a Aquiles, cuyo gran corazón deshacíase en suspiros, por el temor de que se cortase la garganta con el hierro. Dio Aquiles un horrendo gemido, oyóle su veneranda madre, que se hallaba en el fondo del mar, junto al padre anciano, y prorrumpió en sollozos. Y cuántas diosas nereidas había en aquellas profundidades, todas se congregaron a su alrededor. Allí estaban Glauce, Talía, Cimodoce, Nesea, Espío, Toe, Alia, la de los grandes ojos, Cimotoe, Actea, Limnorea, Melita, Yera, Anfitoe, Agave, Doto, Proto, Ferusa, Dinámene, Dexámene, Anfínome, Calianira, Doris, Pánope, la célebre Galatea, Nemertes, Apseudes, Calianasa, Climene, Yanira, Yanasa, Mera, Oritía, Amatía, la de hermosas trenzas, y las restantes nereidas que habitan en lo hondo del mar. La blanquecina gruta se llenó de ninfas, y todas se golpeaban el pecho. Y Tetis, dando principio a los lamentos, exclamó: «Oíd, hermanas nereidas, para que sepáis cuántas penas sufre mi corazón. ¡Ay de mí, desgraciada! ¡Ay de mí, madre infeliz de un valiente! Parí un hijo ilustre, fuerte e insigne entre los héroes, que creció semejante a un árbol. Le crié como a una planta en terreno fértil y lo mandé a Ilión en las corvas naves para que combatiera con los teucros, y ya no le recibiré otra vez, porque no volverá a mi casa, a la mansión de Peleo. Mientras vive y ve la luz del sol está angustiado, y no puedo, aunque a él me acerque, llevarle socorro. Iré a verle y me dirá qué pesar le aflige ahora que no interviene en las batallas». Dijo, y salió de la gruta. Las nereidas la acompañaron llorosas, y las olas del mar se rompían en torno de ellas. Cuando llegaron a la fértil Troya, subieron todas a la playa donde las muchas naves de los mirmidones habían sido colocadas a ambos lados de la del veloz Aquiles. La veneranda madre se acercó al héroe, que suspiraba profundamente, y rompiendo el aire con agudos clamores abrazóle la cabeza, y en tono lastimero pronunció estas aladas palabras: «Hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? Habla, no me lo ocultes. Júpiter ha cumplido lo que tú, levantando las manos, le pediste, que los aqueos fueran acorralados junto a los navíos y padecieran vergonzosos desastres». Exhalando profundos suspiros, contestó Aquiles, el de los pies ligeros: «Madre mía, el olímpico, efectivamente, lo ha cumplido, pero qué placer puede producirme, habiendo muerto Patroclo, el fiel amigo a quien apreciaba sobre todos los compañeros y tanto como a mi propia cabeza? Lo he perdido, y Héctor, después de matarlo, le despojó de las armas prodigiosas, admirables, magníficas que los dioses regalaron a Peleo, como espléndido presente, el día en que te colocaron en el tálamo de un hombre mortal. Ojalá hubiera seguido habitando en el mar con las inmortales ninfas, y Peleo hubiese tomado esposa mortal. Mas no sucedió así, para que sea inmenso el dolor de tu alma cuando muera tu hijo, a quien ya no recibirás en tu casa, de vuelta de Troya. Pues mi ánimo no me incita a vivir, ni a permanecer entre los hombres, si Héctor no pierde la vida, atravesado por mi lanza, y recibe de este modo la condigna pena por la muerte de Patroclo Menetíada». Respondióle Tetis, derramando lágrimas: «Breve será tu existencia, a juzgar por lo que dices, pues la muerte te aguarda así que Héctor perezca». Contestó muy afligido Aquiles, el de los pies ligeros: «Muera yo en el acto, ya que no pude socorrer al amigo cuando le mataron, ha perecido lejos de su país y sin tenerme al lado para que le librara de la desgracia. Ahora, puesto que no he de volver a la patria, ni he salvado a Patroclo ni a los muchos amigos que murieron a maños del divino Héctor,
permanezco en las naves cual inútil peso de la tierra. Siendo tal en la batalla como ninguno de los aqueos, de broncíneas lorigas, pues en la junta otros me superan. Ojalá pereciera la discordia para los dioses y para los hombres, y con ella la ira, que encruelece hasta al hombre sensato cuando más dulce que la miel se introduce en el pecho y va creciendo como el humo. Así me irritó el rey de hombres Agamenón. Pero dejemos lo pasado, aunque afligidos, pues es preciso refrenar el furor del pecho. Iré a buscar al matador del amigo querido, a Héctor, y sufriré la muerte cuando lo dispongan Júpiter y los demás dioses inmortales. Pues ni el fornido Hércules pudo librarse de ella, con ser carísimo al soberano Jove Saturnio, sino que el hado y la cólera funesta de Juno le hicieron sucumbir. Así yo, si he de tener igual suerte, yaceré en la tumba cuando muera. Mas ahora ganaré gloriosa fama y haré que algunas de las matronas troyanas o dardanias, de profundo seno, den fuertes suspiros y con ambas manos se enjuguen las lágrimas de sus tiernas mejillas. Conozcan que hace días que me abstengo de combatir. Y tú, aunque me ames, no me prohíbas que pelee, pues no lograrás persuadirme. Respondióle Tetis, la de los argentados pies: sí, hijo, es justo, y no puede reprobarse que libres a los afligidos compañeros de una muerte terrible. Pero tu magnífica armadura de luciente bronce la tienen los teucros, y Héctor, el de tremolante casco, se vanagloria de cubrir con ella sus hombros. Con todo eso, me figuro que no durará mucho su jactancia, pues ya la muerte se le avecina. Tú no entres en combate hasta que con tus ojos me veas volver, y mañana, al romper el alba, vendré a traerte una hermosa armadura fabricada por Vulcano. Cuando así hubo hablado, dejó a su hijo, y volviéndose a las Nereidas, sus hermanas, les dijo: bajad vosotras al anchuroso seno del mar, id al alcázar del anciano padre y contádselo todo. Y yo subiré al elevado Olimpo para que Vulcano, el ilustre artífice, dé a mi hijo una magnífica y reluciente armadura. Así habló. Las Nereidas se sumergieron prestamente en las olas del mar, y Tetis, la diosa de los argentados pies, enderezó sus pasos al Olimpo para proporcionar a su hijo las magníficas armas. Mientras la diosa se encaminaba al Olimpo, los aqueos, de hermosas grebas, huyendo con gritería inmensa ante Héctor, matador de hombres, llegaron a las naves y al Helesponto. Y ya no podían sacar fuera de los tiros el cadáver de Patroclo, escudero de Aquiles, porque de nuevo los alcanzaron los teucros con sus carros y Héctor, hijo de Príamo, que por su vigor parecía una llama. 3 veces el esclarecido Héctor asió a Patroclo por los pies e intentó arrastrarlo, exhortando con horrendos gritos a los teucros. 3 veces los ayaces, revestidos de impetuoso valor, le rechazaron. Héctor, confiando en su fuerza, unas veces se arrojaba a la pelea, otras se detenía y daba grandes voces, pero nunca se retiraba por completo. Como los pastores pasan la noche en el campo y no consiguen apartar de la presa a un fogoso león muy hambriento, de semejante modo, los belicosos ayaces no lograban ahuyentar del cadáver a Héctor Priámida. Y éste lo arrastrara, consiguiendo inmensa gloria, si no se hubiese presentado al Pelida, para aconsejarle que tomase las armas, la veloz Iris, de pies ligeros como el viento. A la cual enviaba Juno, sin que lo supieran Júpiter ni los demás dioses. Colocóse la diosa cerca de Aquiles y pronunció estas aladas palabras: Sus, Pelida, el más portentoso de los hombres, ve a defender a Patroclo, por cuyo cuerpo se ha trabado un vivo combate cerca de las naves. Mátense allí, los aqueos defendiendo el cadáver, y los teucros, acometiendo con el fin de arrastrarlo a la ventosa Ilión. Y el que más empeño tiene en llevárselo es el esclarecido Héctor, porque su ánimo le incita a cortarle la cabeza del tierno cuello para clavarla en una estaca. Levántate, no yazgas más, avergüéncese tu corazón de que Patroclo llegue a ser juguete de los perros troyanos. Pues será para ti motivo de afrenta que el cadáver reciba algún ultraje. Respondióle el divino Aquiles, el de los pies ligeros: diosa Iris, ¿cuál de las deidades te envía como mensajera? Díjole la veloz Iris, de pies ligeros como el viento: me manda Juno, la ilustre esposa de Júpiter, sin que lo sepan el excelso Saturnio ni los demás dioses inmortales que habitan el nevado Olimpo. Replicóle Aquiles, el de los pies ligeros: ¿cómo puedo ir a la batalla? Los teucros tienen mis armas,
y mi madre no me permite entrar en combate hasta que con estos ojos la vea volver, pues aseguró que me traería una hermosa armadura fabricada por Vulcano. Y en tanto, no sé de cuál guerrero podría vestir las armas, a no ser que tomase el escudo de Ajax Telamonio. Pero creo que este se encuentra entre los combatientes delanteros y pelea con la lanza por el cadáver de Patroclo. Contestóle la veloz Iris, de pies ligeros como el viento: bien sabemos nosotros que aquellos tienen tu magnífica armadura. Pero muéstrate a los teucros en la orilla del foso para que, temiéndote, cesen de pelear. Los belicosos aqueos, que tan abatidos están, se reanimen, y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. En diciendo esto, fuese Iris, ligera de pies. Aquiles, caro a Júpiter, se levantó, y Minerva cubrióle los fornidos hombros con la égida floqueada y circundóle la cabeza con áurea nube, en la cual ardía resplandeciente llama. Como se ve desde lejos el humo que saliendo de una isla donde se halla una ciudad sitiada por los enemigos, llega al éter, cuando sus habitantes, después de combatir todo el día en horrenda batalla, al ponerse el sol encienden muchos fuegos, cuyo resplandor sube a lo alto, para que los vecinos los vean, se embarquen y les libren del apuro. De igual modo el resplandor de la cabeza de Aquiles llegaba al éter. Y acercándose a la orilla del foso, fuera de la muralla, se detuvo, sin mezclarse con los aqueos, porque respetaba el prudente mandato de su madre. Allí dio recias voces, y a alguna distancia Palas Minerva vociferó también y suscitó un inmenso tumulto entre los teucros. Como se oye la voz sonora de la trompeta cuando vienen a cercar la ciudad enemigos que la vida quitan, tan sonora fue entonces la voz de Leácida. Cuando se dejó oír la voz de bronce del héroe, a todos se les conturbó el corazón, y los caballos, de hermosas crines, volvíanse hacia atrás con los carros porque en su ánimo presentían desgracias. Los aurigas se quedaron atónitos al ver el terrible e incesante fuego que en la cabeza del magnánimo Pelida hacía arder Minerva, la diosa de los brillantes ojos. 3 veces el divino Aquiles gritó a orillas del foso, y 3 veces se turbaron los troyanos y sus ínclitos auxiliares. Y 12 de los más valientes guerreros murieron atropellados por sus carros y heridos por sus propias lanzas. Y los aqueos, muy alegres, sacaron a Patroclo fuera del alcance de los tiros y colocáronlo en un lecho. Los amigos le rodearon llorosos, y con ellos iba Aquiles, el de los pies ligeros, derramando ardientes lágrimas, desde que vio al fiel compañero desgarrado por el agudo bronce y tendido en el féretro. Habíale mandado a la batalla con su carro y sus corceles, y ya no podía recibirle, porque de ella no tornaba vivo. Juno veneranda, la de los grandes ojos, obligó al sol infatigable a hundirse, mal de su grado, en la corriente del océano. Y una vez puesto, los divinos aqueos suspendieron la enconada pelea y el general combate. Los teucros, por su parte, retirándose de la dura contienda, desuncieron de los carros los veloces corceles y celebraron junta antes de preparar la cena. En ella estuvieron de pie y nadie osó sentarse, pues a todos les hacía temblar el que Aquiles se presentara después de haber permanecido tanto tiempo apartado del funesto combate. Fue el primero en arengarles Polidamante Pantoida, el único que conocía lo futuro y lo pasado, era amigo de Héctor, y ambos nacieron en la misma noche. Pero Polidamante superaba a Héctor en la elocuencia, y éste descollaba mucho más en el manejo de la lanza. Y dirigiéndoles, benévolo, la palabra, así les dijo: pensadlo bien, amigos, pues yo os exhorto a volver a la ciudad en vez de aguardar a la divinal aurora en la llanura, junto a las naves, y tan lejos del muro como al presente nos hallamos. Mientras ese hombre estuvo irritado con el divino Agamenón, fue más fácil combatir contra los aqueos. Y también yo gustaba de pernoctar junto a las veleras naves, esperando que acabaríamos por tomarlas. Ahora temo mucho al Pelida, de pies ligeros, que con su ánimo arrogante no se contentará con quedarse en la llanura, donde teucros y aqueos sostienen el furor de Marte, sino que batallará para apoderarse de la ciudad y de las mujeres. Volvamos a la población, seguid mi consejo, antes de que ocurra lo que voy a decir. La noche inmortal ha detenido al Pelida, de pies ligeros, pero si mañana nos acomete armado y nos encuentra aquí, conoceréis quién es, y llegará gozoso a la sagrada Ilión el que logre escapar, pues a muchos se los comerán los perros y los buitres. Ojalá que tal noticia nunca llegue a mis oídos. Sí, aunque estéis afligidos, seguís mi consejo,
tendremos el ejército reunido en el ágora durante la noche. Pues la ciudad queda defendida por las torres y las altas puertas con sus tablas grandes, labradas, sólidamente unidas. Por la mañana, al apuntar la aurora, subiremos armados a las torres, y si aquel viniere de las naves a combatir con nosotros al pie del muro, peor para él. Pues habrá de volverse después de cansar a los caballos, de erguido cuello, con carreras de todas clases, llevándolos errantes en torno de la ciudad. Pero no tendrá ánimo para entrar en ella, y nunca podrá destruirla, antes se lo comerán los veloces perros. Mirándole con torva faz, exclamó Héctor, el de tremolante casco: Polidamante, ¿no me pléis lo que propones de volver a la ciudad y encerrarnos en ella? ¿Aún no os cansáis de vivir dentro de los muros? Antes todos los hombres dotados de palabra llamaban a la ciudad de Príamo rica en oro y en bronce, pero ya las hermosas joyas desaparecieron de las casas. Muchas riquezas han sido llevadas a la Frigia y a la Meonia para ser vendidas, desde que Júpiter se irritó contra nosotros. Y ahora que el hijo del artero Saturno me ha concedido alcanzar gloria junto a las naves y acorralar contra el mar a los aqueos, no des, oh necio, tales consejos al pueblo. Ningún troyano te obedecerá, porque no lo permitiré. Ea, obremos todos como voy a decir. Cenad en el campamento, sin romper las filas, acordaos de la guardia y vigilad todos. Y el troyano que sienta gran temor por sus bienes, júntelos y entréguelos al pueblo para que en común se consuman, pues es mejor que los disfrute éste que no los aquivos. Mañana, al apuntar la aurora, vestiremos la armadura y suscitaremos un reñido combate junto a las cóncavas naves. Y si verdaderamente el divino Aquiles se propone salir del campamento, le pesará tanto más, cuanto más se arriesgue. Porque me propongo no huir de él, sino afrontarle en la batalla horrísona, y alcanzará una gran victoria, o seré yo quien la consiga. Que Marte es a todos común y suele causar la muerte del que matar deseaba. Así se expresó Héctor, y los teucros le aclamaron: oh necios, porque Palas Minerva les quitó el juicio. Aplaudían todos a Héctor por sus funestos propósitos y ni uno siquiera a Polidamante, que les daba un buen consejo. Tomaron, pues, la cena en el campamento, y los aquivos pasaron la noche dando gemidos y llorando a Patroclo. El Pelida, poniendo sus manos homicidas sobre el pecho del amigo, dio comienzo a las sentidas lamentaciones, mezcladas con frecuentes sollozos. Como el melenudo león a quien un cazador ha quitado los cachorros en la poblada selva, cuando vuelve a su madriguera se aflige y, poseído de vehemente cólera, recorre los valles en busca de aquel hombre, de igual modo, y despidiendo profundos suspiros, dijo Aquiles entre los mirmidones: «Oh dioses, vanas fueron las palabras que pronuncié en el palacio para tranquilizar al héroe Menetio, diciendo que a su ilustre hijo le llevaría otra vez a Opunte tan pronto como, tomada Ilión, recibiera su parte de botín. Júpiter no les cumple a los hombres todos sus deseos, y el hado ha dispuesto que nuestra sangre enrojezca una misma tierra, aquí en Troya. Porque ya no me recibirán en su palacio ni el anciano caballero Peleo, ni Tetis, mi madre, sino que esta tierra me contendrá en su seno. Ya que he de morir, oh Patroclo, después que tú, no te haré las honras fúnebres hasta que traiga las armas y la cabeza de Héctor, tu magnánimo matador. Degollaré ante la pira, para vengar tu muerte, 12 hijos de ilustres troyanos. Y en tanto permanezcas tendido junto a las corvas naves, te rodearán, llorando noche y día, las troyanas y dardanias de profundo seno que conquistamos con nuestro valor y la ingente lanza, al entrar a saco opulentas ciudades de hombres de voz articulada». Cuando esto hubo dicho, el divino Aquiles mandó a sus compañeros que pusieran al fuego un gran trípode para que cuanto antes le lavaran a Patroclo las manchas de sangre. Y ellos colocaron sobre el ardiente fuego una caldera propia para baños, sostenida por un trípode, llenáronla de agua, y metiendo leña debajo la encendieron, el fuego rodeó la caldera y calentó el agua. Cuando ésta hirvió en la caldera de bronce reluciente, lavaron el cadáver, ungiéronlo con pingo y aceite y taparon las heridas con un ungüento que tenía 9 años. Después, colocándolo en el lecho, lo envolvieron desde la cabeza hasta los pies en fina tela de lino y lo cubrieron con un velo blanco. Los mirmidones pasaron la noche alrededor de Aquiles, el de los pies ligeros, dando gemidos y llorando a Patroclo. Y Júpiter habló de este modo a Juno, su hermana y esposa. «Lograste al fin,
Juno veneranda, la de los grandes ojos, que Aquiles, ligero de pies, volviera a la batalla. Sin duda nacieron de ti los aqueos de larga cabellera. Respondió Juno veneranda, la de los grandes ojos, terribilísimo Saturnio. ¿Qué palabras proferiste? Si un hombre, no obstante su condición de mortal y no saber tanto, puede realizar su propósito contra otro hombre, como yo, que me considero la primera de las diosas por mi abolengo y por llevar el nombre de esposa tuya. De ti que reinas sobre los inmortales todos, no había de causar males a los teucros estando irritada contra ellos. Así estos conversaban. Tetis, la de los argentados pies, llegó al palacio imperecedero de Vulcano, que brillaba como una estrella, lucía entre los de las deidades, era de bronce y habíalo edificado el cojo en persona. Halló al dios bañado en sudor y moviéndose en torno de los fuelles, pues fabricaba 20 trípodes que debían permanecer arrimados a la pared del bien construido palacio y tenían ruedas de oro en los pies para que de propio impulso pudieran entrar donde los dioses se congregaban y volver a la casa. Cosa admirable. Estaban casi terminados, faltándoles tan solo las labradas asas, y el dios preparaba los clavos para pegárselas. Mientras hacía tales obras con sabia inteligencia, llegó Tetis, la diosa de los argentados pies. La bella Caris, que llevaba luciente diadema y era esposa del ilustre cojo, viola venir, salió a recibirla, y asiéndola por la mano, le dijo: ¿Por qué, oh Tetis la de largo peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no solías frecuentarlo. Pero, sígueme, y te ofreceré los dones de la hospitalidad. Dichas estas palabras, la divina entre las diosas introdujo a Tetis y la hizo sentar en un hermoso trono labrado, tachonado con clavos de plata y provisto de un escabel para los pies. Y llamando a Vulcano, ilustre artífice, le dijo: Vulcano, ven acá, pues Tetis te necesita. Respondió el ilustre cojo de ambos pies: respetable y veneranda es la diosa que ha venido a este palacio. Fue mi salvadora cuando me tocó padecer, pues vime arrojado del cielo y caí a lo lejos por la voluntad de mi insolente madre, que me quería ocultar a causa de la cojera. Entonces mi corazón hubiera tenido que soportar terribles penas, si no me hubiesen acogido en el seno del mar Tetis y Eurínome, hija del refluente océano. 9 años viví con ellas fabricando muchas piezas de bronce, broches, redondos brazaletes, sortijas y collares, en una cueva profunda rodeada por la inmensa, murmurante y espumosa corriente del océano. De todos los dioses y los mortales hombres, solo lo sabían Tetis y Eurínome, las mismas que antes me salvaran. Hoy que Tetis, la de hermosas trenzas, viene a mi casa, tengo que pagarle el beneficio de haberme conservado la vida. Sírvele hermosos presentes de hospitalidad, ínterin yo recojo los fuelles y demás herramientas. Dijo, y levantóse de cabe al yunque el gigantesco e infatigable numen que al andar cojeaba arrastrando sus gráciles piernas. Apartó de la llama los fuelles y puso en un arcón de plata las herramientas con que trabajaba, enjugóse con una esponja el sudor del rostro, de las manos, del vigoroso cuello y del velludo pecho, vistió la túnica. Tomó el fornido cetro, y salió cojeando, apoyado en 2 estatuas de oro que eran semejantes a vivientes jóvenes, pues tenían inteligencia, voz y fuerza, y hallábanse ejercitadas en las obras propias de los inmortales dioses. Ambas sostenían cuidadosamente a su señor, y éste, andando, se sentó en un trono reluciente cerca de Tetis, asió la mano de la deidad, y le dijo: ¿Por qué, oh Tetis, la de largo peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no solías frecuentarlo. Di que deseas, mi corazón me impulsa a realizarlo, si puedo y es hacedero. Respondióle Tetis, derramando lágrimas: Oh Vulcano, ¿hay alguna entre las diosas del Olimpo que haya sufrido en su ánimo tantos y tan graves pesares como a mí me ha enviado el Saturnio Jove? De las ninfas del mar, únicamente a mí me sujetó a un hombre, a Peleo Eácida, y tuve que tolerar, contra toda mi voluntad, el tálamo de un mortal que yace en el palacio, rendido a la triste vejez. Ahora me envía otros males. Concedióme que pariera y alimentara a un hijo insigne entre los héroes, que creció semejante a un árbol, le crié como a una planta en terreno fértil y lo mandé a Ilión en las corvas naves, para que combatiera con los teucros. Y ya no le recibiré otra vez, porque no volverá a mi casa, a la mansión de Peleo.
Mientras vive y ve la luz del sol está angustiado, y no puedo, aunque a él me acerque, llevarle socorro. Los aqueos le habían asignado, como recompensa, una moza, y el rey Agamenón se la quitó de las manos. Apesadumbrado por tal motivo, consumía su corazón, pero los teucros acorralaron a los aqueos junto a los bajeles y no les dejaban salir del campamento, y los próceres argivos intercedieron con Aquiles y le ofrecieron espléndidos regalos. Entonces, aunque se negó a librarles de la ruina, hizo que vistiera sus armas Patroclo y envióle a la batalla con muchos hombres. Combatieron todo el día en las puertas esceas, y los aqueos hubieran tomado la ciudad, a no haber sido por Apolo, el cual mató entre los combatientes delanteros al esforzado hijo de Menetio, que tanto estrago causara, y dio gloria a Héctor. Y yo vengo a abrazar tus rodillas por si quieres dar a mi hijo, cuya vida ha de ser breve, escudo, casco, hermosas grebas ajustadas con broches, y coraza. Pues las armas que tenía las perdió su fiel amigo al morir a maños de los teucros, y Aquiles yace en tierra con el corazón afligido. Contestóle el ilustre cojo de ambos pies: cobra ánimo y no te preocupes por las armas. Ojalá pudiera ocultarlo a la muerte horrísona cuando la terrible parca se le presente, como tendrá una hermosa armadura que admirarán cuantos la vean. Así habló, y dejando a la diosa, encaminóse a los fuelles, los volvió hacia la llama y les mandó que trabajasen. Estos soplaban en 20 hornos, despidiendo un aire que avivaba el fuego y era de varias clases, unas veces fuerte, como lo necesita el que trabaja deprisa, y otras al contrario, según Vulcano lo deseaba y la obra lo requería. El dios puso al fuego duro bronce, estaño, oro precioso y plata, colocó en el tajo el gran yunque, y cogió con una mano el pesado martillo y con la otra las tenazas. Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. 5 capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras, con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí, las estrellas que el cielo coronan, las Pléyades, las Híades, el robusto Orión y la Osa. Llamada por sobrenombre el carro, la cual gira siempre en el mismo sitio, mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el océano. Allí representó también 2 ciudades de hombres dotados de palabra. En la una se celebraban bodas y festines. Las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de antorchas encendidas, oíanse repetidos cantos de himeneo, jóvenes danzantes formaban ruedos, dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de las casas. Los hombres estaban reunidos en el foro, pues se había suscitado una contienda entre 2 varones acerca de la multa que debía pagarse por un homicidio. El uno, declarando ante el pueblo, afirmaba que ya la tenía satisfecha. El otro negaba haberla recibido, y ambos deseaban terminar el pleito presentando testigos. El pueblo se hallaba dividido en 2 bandos que aplaudían sucesivamente a cada litigante. Los heraldos aquietaban a la muchedumbre, y los ancianos, sentados sobre pulimentadas piedras en sagrado círculo, tenían en las manos los cetros de los heraldos, de voz potente, y levantándose uno tras otro publicaban el juicio que habían formado. En el centro estaban los 2 talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa. La otra ciudad aparecía cercada por 2 ejércitos cuyos individuos, revestidos de lucientes armaduras, no estaban acordes. Los del primero deseaban arruinar la plaza, y los otros querían dividir en 2 partes cuantas riquezas encerraba la hermosa población. Pero los ciudadanos aún no se rendían, y preparaban secretamente una emboscada. Mujeres, niños y ancianos, subidos en la muralla, la defendían. Los sitiados marchaban, llevando al frente a Marte y a Palas Minerva, ambos de oro y con áureas vestiduras, hermosos, grandes, armados y distinguidos, como dioses, pues los hombres eran de estatura menor. Luego, en el lugar escogido para la emboscada, que era a orillas de un río y cerca de un abrevadero que utilizaba todo el ganado, sentábanse, cubiertos de reluciente bronce, y ponían 2 centinelas avanzados para que les avisaran la llegada de las ovejas y de los bueyes de retorcidos cuernos. Pronto se presentaban los rebaños con 2 pastores que se recreaban tocando la zampoña, sin presentir la asechanza. Cuando los emboscados los veían venir, corrían a su encuentro,
se apoderaban de los rebaños de bueyes y de los magníficos hatos de blancas ovejas y mataban a los guardianes. Los sitiadores, que se hallaban reunidos en junta, oían el vocerío que se alzaba en torno de los bueyes, y montando ágiles corceles, acudían presurosos. Pronto se trababa a orillas del río una batalla en la cual heríanse unos a otros con broncíneas lanzas. Allí se agitaban la discordia, el tumulto y la funesta parca, que a un tiempo cogía a un guerrero con vida aún, pero recientemente herido, dejaba ileso a otro y arrastraba, asiéndolo de los pies, por el campo de la batalla a un tercero que la muerte recibiera. Y el ropaje que cubría su espalda estaba teñido de sangre humana. Movíanse todos como hombres vivos, peleaban y retiraban los muertos. Representó también una blanda tierra noval, un campo fértil y vasto que se labraba por tercera vez. Acá ya muchos labradores guiaban las yuntas, y al llegar al confín del campo, un hombre les salía al encuentro y les daba una copa de dulce vino. Y ellos volvían atrás, abriendo nuevos surcos, y deseaban llegar al otro extremo del noval profundo. Y la tierra que dejaban a su espalda negreaba y parecía labrada, siendo toda de oro, lo cual constituía una singular maravilla. Grabó asimismo un campo de crecidas mieses que los jóvenes segaban con hoces afiladas. Muchos manojos caían al suelo a lo largo del surco, y con ellos formaban gavillas los atadores. 3 eran estos, y unos rapaces cogían los manojos y se los llevaban abrazados. En medio, de pie en un surco, estaba el rey sin desplegar los labios, con el corazón alegre y el cetro en la mano. Debajo de una encina, los heraldos preparaban para el banquete un corpulento buey que habían matado. Y las mujeres aparejaban la comida de los trabajadores, haciendo abundantes puches de blanca harina. También entalló una hermosa viña de oro cuyas cepas, cargadas de negros racimos, estaban sostenidas por rodrigones de plata. Rodeábanla un foso de negruzco acero y un seto de estaño, y conducía a ella un solo camino por donde pasaban los acarreadores ocupados en la vendimia. Doncellas y mancebos, pensando en cosas tiernas, llevaban el dulce fruto en cestos de mimbre. Un muchacho tañía suavemente la armoniosa cítara y entonaba con tenue voz un hermoso lino, y todos le acompañaban cantando, profiriendo voces de júbilo y golpeando con los pies el suelo. Representó luego un rebaño de vacas de erguida cornamenta. Los animales eran de oro y estaño, y salían del establo, mugiendo, para pastar a orillas de un sonoro río, junto a un flexible cañaveral. 4 pastores de oro guiaban a las vacas y 9 canes de pies ligeros lo seguían. Entre las primeras vacas, 2 terribles leones habían sujetado y conducían a un toro que daba fuertes mugidos. Perseguían los mancebos y perros. Pero los leones lograban desgarrar la piel del animal y tragaban los intestinos y la negra sangre. Mientras los pastores intentaban, aunque inútilmente, estorbarlo, y azuzaban a los ágiles canes, estos se apartaban de los leones sin morderlos, ladraban desde cerca y rehuían el encuentro de las fieras. Hizo también el ilustre cojo de ambos pies un gran prado en hermoso valle, donde pacían las cándidas ovejas, con establos, chozas techadas y apriscos. El ilustre cojo de ambos pies puso luego una danza como la que Dédalo concertó en la vasta Cnoso en obsequio de Ariadna, la de lindas trenzas. Mancebos y doncellas hermosas, cogidos de las manos, se divertían bailando. Estas llevaban vestidos de sutil lino y bonitas guirnaldas, y aquellos, túnicas bien tejidas y algo lustrosas, como frotadas con aceite, y sables de oro suspendidos de argénteos tahalíes. Unas veces, moviendo los diestros pies, daban vueltas a la redonda con la misma facilidad con que el alfarero aplica su mano al torno y lo prueba para ver si corre, y en otras ocasiones se colocaban por hileras y bailaban separadamente. Gentío inmenso rodeaba el baile y se holgaba en contemplarlo. Un divino aedo cantaba, acompañándose con la cítara, y en cuanto se oía el preludio, 2 saltadores hacían cabriolas en medio de la muchedumbre. En la orla del sólido escudo, representó la poderosa corriente del río Océano. Después que construyó el grande y fuerte escudo, hizo para Aquiles una coraza más reluciente que el resplandor del fuego. Un sólido casco, hermoso, labrado, de áurea cimera, que a sus sienes se adaptara, y unas grebas de dúctil estaño. Cuando el ilustre cojo de ambos pies hubo fabricado las armas, entrególas a la madre de Aquiles. Y Tetis saltó, como un gavilán, desde el nevado Olimpo, llevando la reluciente armadura que Vulcano había construido.
Y así llegamos al final de los cantos 17 y 18 de la Ilíada. En estos dos cantos, hemos sido testigos de momentos cruciales en la guerra de Troya. El canto 17 nos sumergió en la feroz batalla por el cuerpo de Patroclo, donde la valentía y la desesperación se entrelazaron en un torbellino de lucha. Vimos a Menelao y Meriones proteger el cuerpo de Patroclo con valentía, mientras Héctor intentaba arrebatarlo. La batalla se intensificó, con ambos bandos luchando con una determinación feroz. El canto 18 nos trajo un giro dramático con la noticia de la muerte de Patroclo, que sumió a Aquiles en un profundo dolor y una sed de venganza implacable. La madre de Aquiles, Tetis, le promete nuevas armas forjadas por Vulcano, presagiando el regreso de Aquiles al campo de batalla y un cambio decisivo en el destino de la guerra. En los próximos cantos, el 19 y 20, seremos testigos del regreso de Aquiles a la batalla, armado con las nuevas armas divinas. La ira de Aquiles se desatará sobre los troyanos, y la guerra alcanzará nuevas cotas de violencia y tragedia. Prepárense para presenciar el choque de titanes y el destino de Troya pendiendo de un hilo. Si les ha gustado este audiolibro, no olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias épicas. Nos vemos bajo las estrellas.